Buenas noches. Quiero partir agradeciendo la presencia de todos ustedes, pero en especial la invitación que se nos hace a Sandra y a mí de participar de este encuentro. Yo soy católica, como decía Oscar, estoy trabajando en el Servicio Nacional de la Mujer, en la Unidad de Reformas Legales. He participado en la creación del proyecto de ley que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo entre causales desde antes de su presentación en el Congreso, y son pocas y bien escasas las instancias que existen dentro de nuestra iglesia de poder discutir este tema escuchando diferentes opiniones sobre un tema, como decía Oscar, que todos tenemos no siempre a lo largo de la vida la misma opinión, pero sí tenemos una opinión y un interés, yo creo, sobre este tema. Así que agradezco mucho que CEDECI me ofrezca esta oportunidad de diálogo, recogiendo diferentes, además, opiniones. Cuando Carlos me contactó para invitarme a conversar sobre este tema, me invitó por dos razones. Por un lado, porque como abogada estoy trabajando en este proyecto de ley, pero por otro lado, como persona, yo viví hace varios años un embarazo de inviabilidad de carácter letal, y me invitó tomando en cuenta estos dos factores, así que normalmente nunca hablo de mi vida y de mi experiencia personal, pero voy a tratar de traerla a esta conversación solo para dar un marco introductorio y después avanzar sobre el tema que nos convoca. Yo históricamente fui una persona que se oponía a una regulación del aborto en cualquier circunstancia. Yo estudié Derecho en la Universidad de Chile. Me acuerdo que una vez en un curso sobre lógica de las normas nos hicieron escribir un ensayo sobre qué opinábamos sobre la regulación del aborto, y estoy segura que fui la única persona en esa clase que apoyé una prohibición total a cualquier regulación sobre el aborto. Y esto principalmente venía dado por el marco de la discusión en que se desarrolla este tema. Normalmente uno lo hace en elegir, ¿crees en la importancia de la vida humana? ¿O crees que la mujer es dueña de su propio cuerpo y puede hacer lo que quiera y da lo mismo lo que tenga dentro de su cuerpo, y el ser en gestación es indiferente hacia nosotros? Y frente a este marco y frente a esta polaridad, yo no podía sino estar en la posición que creía en la importancia de la vida humana, y eso que automáticamente me obligaba a oponerme a cualquier regulación que regulara el aborto, la interrupción del embarazo. Pero no fue sino hasta que yo viví un embarazo en el que a las 12 semanas todo empezó a salir mal, y a las 16 semanas de gestación se me confirmó que tenía un diagnóstico de inviabilidad fetal, de que probablemente mi guagua iba a morir durante el transcurso del embarazo, o si llegase a nacer viva, iba a morir a las pocas horas de nacida. Fue frente a esta situación dramática en que yo me di cuenta que la discusión estaba mal planteada, de que uno puede ser una ferviente creyente en la importancia de la vida, pero que a veces la vida misma te hace vivir ciertas circunstancias en que el embarazo cobra un sentido diferente al que teóricamente me aproximaba, y esto sin dejar de creer en la importancia de la vida. Entonces, la primera idea es que no porque uno crea que estos temas hay que regularlos, quiere decir que tú no respetas el valor de la vida, y no solo la respetas, sino que la defiendes. En mi caso, yo estaba viviendo en Edimburgo, en Escocia, junto a mi marido, y a pesar de que nunca me hablaron abiertamente sobre la posibilidad de interrumpirlo, los doctores conversaron sabiendo que hablábamos sobre esa posibilidad, y nosotros optamos por continuar con el embarazo. Y esta experiencia de
vivir una gestación en la que sabía que mi guagua podía vivir en cualquier minuto y vivir una decisión en la que aparentemente por mucha gente esta podría haber sido considerada como la decisión correcta, la forma justa. No me acordé de la pregunta que decías tú, bueno, como ¿qué es lo justo en todo esto? ¿Cómo vivimos esta experiencia? A pesar de que mi decisión aparentemente coincidía tal vez para algunos con lo que es la mejor forma de llevar a cabo estos embarazos, yo la viví con fuertes contradicciones. A pesar de que quería continuar con el embarazo, yo no estaba segura si era la mejor decisión. Y no estaba segura en especial, que era lo que más me conflictuaba en esta experiencia, es que tal vez yo creía que era la mejor decisión para mí, pero yo no estaba segura si era la mejor decisión para mi guagua. Y muchas veces, especialmente cuando nos juntábamos con los equipos médicos y nos preguntaban, nos preparaban, ya que queríamos continuar con el embarazo, como qué podía pasar si la guagua nacía viva, qué cuidados iba a tener el equipo médico. Nosotros teníamos muy claro que no queríamos que la enchufaran a nada, que si respetábamos la vida también respetábamos la muerte, como dos fenómenos naturales. Cuando mi guagua se murió, que fue a los 6 meses de gestación, yo sentí un profundo alivio porque ella no llegó a nacer con vida y yo no la vi a ella, que era mujer además, expuesta al sufrimiento de tratar de luchar con una vida a la que no está físicamente o biológicamente llamada a vivir, llamémoslo así. Entonces, esta experiencia como les digo, a pesar de que yo aparentemente tomé la decisión correcta, yo me di cuenta que aquí, por lo menos en los casos en los que regulamos en este proyecto de ley, yo creo que no hay decisión correcta, realmente. Yo creo que los casos que se regulan acá son tan dramáticos en cuanto a su realidad, dramáticos cualquiera sea la opinión o la opción que tomen las mujeres que están viviendo cualquiera de estas tres causales, que uno no puede decirle a la mujer, ok, respeto tu decisión, pero esa decisión no es la correcta, porque realmente y es muy curioso porque sintiendo como un instinto materno, a pesar de que continué con el embarazo, yo no estaba segura si esa era la mejor decisión para mi guagua. Entonces lo pongo como en un marco de dar cuenta de que este es un tema realmente complejo y que no hay una sola opinión o una sola postura para resolver la complejidad. Dicho lo anterior, quiero hablar sobre mi otro yo, que es de abogada y el trabajo que hago en el Servicio Nacional de la Mujer. Y agradezco la invitación que se nos hace porque Danae, que me contactó de SX, nos dio, supongo que lo compartieron también contigo, Sandra, unas preguntas que nos invitaban a desarrollar esta conversación. Y una de las preguntas era, como sociedad, ¿cómo nos hacemos cargo de esta realidad? Y esta pregunta la agradezco mucho porque es muy importante partir de la base de que esta es una realidad y que no es una discusión teórica. Porque muchas veces cuando enfrentamos esta discusión pareciera que es algo abstracto, que discutimos sobre la importancia de la vida o cuál es el rol de la mujer, pero pocas veces vemos el rostro de las mujeres que se ven enfrentadas a estos conflictos. Y si nosotros no somos capaces de ver a la mujer, toda esta discusión no tiene ni un sentido, porque nunca vamos a ser capaces de intentar entender la complejidad que se vive cuando vives alguna de estas circunstancias. Entonces sí, esto es una realidad. Y una cosa es cómo regulemos esta realidad, pero la regulación no va a incidir en abrir esta realidad o cerrarla, sino que esta realidad ya existe, ya sea para estas tres causales y también el aborto en general, que no es un tema del que se haga cargo este proyecto de ley, pero el aborto en general también es una realidad que existe. Como decía Óscar, hay muchas cifras, no hay cifras exactas porque como esto es un tema al cual no hacemos frente como una realidad, es un tema que escondemos, es imposible tener cifras exactas. Las 13.000 cifras que decías tú, los 13.000 casos de aborto al año vienen dados por los egresos hospitalarios que se registran en los hospitales, pero
sabemos que son mucho menores y que son un reflejo marginal de esta realidad. La realidad total la desconocemos. Pero ¿qué hacemos nosotros como sociedad? Escondemos esta realidad. Es una realidad que existe, pero es una realidad sobre la cual nosotros no nos hacemos caso. Y organizaciones como la de Sandra, con la Fundación Esperanza, son las pocas organizaciones que sí intentan hacerse cargo de esta realidad. En esta realidad el Estado no tiene nada más que hacer sino cumplir un rol punitivo frente a las mujeres que realizan un aborto, pero no tiene ningún rol de acogimiento o de prevención. Tú decías, bueno, muchas de las mujeres dicen, esta conversación me llegó tarde. El Estado no ofrece ninguna conversación, solo ofrece una sanción. Y la peor de las sanciones, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, que es la privación de libertad en el caso de que tú hagas un aborto, porque está penado en todas circunstancias. Entonces, curiosamente, la sociedad civil, dentro de su variada diversidad, está la Fundación Mila, en la que hacía referencia a Oscar, Fundación Esperanza, Chile Unido y cuantas otras, que tratan de ofrecer una ayuda del cual hoy día el Estado se niega a participar. Y es en ese marco que yo rescato el trabajo que se está haciendo en este proyecto de ley, que llevamos ya un poco más de un año discutiendo en el Congreso, porque este proyecto de ley lo que hace es pararse frente a esta realidad, asumirla como una realidad que duele, asumirla como circunstancias críticas, las tres causales que se regulan, y principalmente lo que hace es mirar de frente a las mujeres que viven esta realidad. Y desde mi punto de vista, que para muchas personas puede ser contraintuitivo, lo que hace este proyecto de ley es ofrecer una mano, es un gesto de humanidad frente a una mujer que hoy en día no se le ofrece nada, sino que se le niega incluso. Y reconociendo las dificultades que se viven, en el caso que esté en riesgo tu vida, si estás embarazada y está en riesgo tu vida, tienes que elegir trágicamente, busco mi sobrevivencia o la sobrevivencia de mi hijo más, porque normalmente la primera y la segunda causal, las mujeres no hablan ni de feto ni de ser en gestación, son normalmente embarazos deseados, entonces la disyuntiva es aún más desgarradora porque tú estás hablando de hijos deseados. Lo mismo en el caso de la segunda causal, que es la que me tocó vivir a mí. Normalmente son embarazos buscados en que, como decía yo, a las 12 semanas en adelante, que es cuando empiezas a hacerte los exámenes, los chequeos normales, las ecografías para ver si todo viene bien, ahí te dicen que todo viene mal. Y toda la ilusión que tú tienes de imaginarte un embarazo, imaginarte después una niña o un niño corriendo por la calle jugando contigo, se empieza a desvanecer. Y con eso se empieza a desvanecer el mundo entero también, porque yo creo que nadie está preparado para enfrentar alguna de estas decisiones y en especial hacer el cambio de lo que significa dejar de tener la ilusión de un hijo y tener un sentido de realidad que es desgarrador. Y también nos hacemos cargo de la causal de violación. En el caso de la causal de violación es importante tener presente que esta causal tiene rostro de niño, no necesariamente de mujer. Como bien decía Sandra, normalmente las violaciones vienen dadas dentro de los círculos familiares. El violador es el papá, el padrastro, el mejor amigo, el abuelo, de normalmente esta niña. Hay estudios, como todo esto no está regulado, los estudios siempre tienen un margen de error, pero hay un estudio, por ejemplo, de la doctora Andrea Uneus, que intervino en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que decía que el 67% de los casos de mujeres violadas que resultan en un embarazo son adolescentes y niñas, son mujeres menores de 18 años. Y de ahí un 20% son incluso, un poco menos de 20% son niñas menores de 14 años. Aquí estamos hablando de niñas que no es que le hicieron una encerrona en un callejón y que quedó embarazada, estas son niñas que las vienen violando desde los 8 o 9 años y que se quedan embarazadas cuando normalmente tienen su primera regla. Y es ahí cuando queda en evidencia
el nivel a violencia que han estado expuestas y que no sé si normalmente, pero muchas veces no es una violencia escondida también, sino que el violador muchas veces es el sustento económico de esta familia. Entonces no es llegar y denunciarlo, no es llegar y echarlo de la casa, porque eso depende de la sobrevivencia o el alimento que van a recibir, por ejemplo, tus hermanos o el resto de la familia. Entonces, esa es la realidad de la que se hace cargo este proyecto de ley. ¿Y por qué yo decía que aquí nosotros ofrecemos una mano? Y yo entiendo este proyecto de ley como un gesto de humanidad, porque hoy en día las mujeres que viven estas causales son ninguneadas por nuestra sociedad. O sea, si tú vives una de estas causales, llegas a un hospital, ni siquiera puedes tener una conversación sobre el drama que estás viviendo, porque la posibilidad de interrumpir el embarazo en estas circunstancias está sancionada por ley. Entonces ni siquiera podemos hablar abiertamente en un marco sanitario de lo que están viviendo estas mujeres. Con este proyecto de ley nosotros ofrecemos esa conversación porque entendemos que algunas mujeres sí pueden estar conflictuadas con esta realidad, pero no todas también. Y por eso este proyecto de ley lo que hace es ofrecer opciones y no imponer una opción, que es lo que sí se hace hoy en día. Que es decir, que usted tiene su dolor, usted tiene su conflicto, pero usted no tiene otra forma de vivir esta experiencia que continuar con este embarazo. Entonces nosotros, junto con una conversación y con apoyo, como decía Oscar, este proyecto de ley viene de la mano, que es algo que surgió y se creó y se ha ido fortaleciendo a lo largo de la discusión, partiendo con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Constitución, viene de la mano de un acompañamiento, porque entendemos que cualquiera sea la opción que tomen estas mujeres, todas están viviendo una situación crítica. Y es por eso que no podemos dejarlas solas. Pero acompañarlas tampoco quiere decir que nosotros les vamos a indicar cuál es el camino a seguir, sino que nosotros le vamos a ofrecer todas las herramientas para que ellas las tomen de acuerdo también a sus necesidades y a cómo se sientan, cómo ellas sientan que tienen que vivir esta experiencia. Entonces el acompañamiento, como bien decía, hay un acompañamiento que incluye trabajo psicológico, social, con asistentes sociales, terapias grupales, terapias individuales, asistencia sanitaria, hacer en caso de segunda causal, por ejemplo, test genéticos para darle también una proyección a esta mujer y a esta pareja normalmente de cómo puedan venir en el futuros embarazos. Pero se le hace en el marco del respeto, no se le impone una forma de vivir esta experiencia, no se le impone una respuesta, pero sí se le ofrece la herramienta que si ella quiere tener apoyo psicológico, lo va a tener, que si ella quiere tener apoyo sanitario, también lo va a tener. Y esto, como les decía antes, sea cual sea la decisión que estas mujeres tomen, porque no hay mujer que esté viviendo alguna de estas tres causales que no esté viviendo una situación desgarradora. Y ese yo creo que debe ser como el principio fundante de cómo nosotros nos aproximamos a enfrentar este tema.